Dios le bendiga en esta mañana. Estamos hablando de la identidad de hijo. Hay muchos textos que conocemos en la palabra de Dios. Y hay un texto que está en San Juan, en el capítulo 3, en el verso 30, que dice: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y primera de Juan 3:2 dice: amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aquí habla de que seremos semejantes a Él. Y puede parecerte a Jesús. Para tú poderte parecer a Jesús, tienes que pasar más tiempo con Él. Yo creo que le envió una reflexión a la iglesia donde le hablaba algo con relación a tener comunión con Jesús. Y eso lo podemos ver en el libro de Corintios, en primera de Corintios capítulo 1, verso 9, que dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No por lo que otros digan, sino por lo que tú vives en la intimidad con el Hijo. Y claro, al tú conocerlo a través de su palabra. No se trata de nuestra elegancia, sino de que Cristo sea visto a través de tu vida. Cuando nos llamamos hijos de Dios, tenemos que mostrar a Cristo. Y para mostrar a Cristo, nosotros tenemos que quitarnos para que sea Él, que sea reflejado en cada uno de nosotros. Dice la palabra que Jesús tenía clara su identidad. Y la Biblia en el Nuevo Testamento, yo le estaba relajando anoche al pastor que me iba a poner a contar cada padre que decía en el Evangelio. Pero encontré un dato que dice que 245 veces se menciona la palabra Padre. Y la mayoría de veces que se menciona esa palabra fueron pronunciadas por la boca de Jesús. Jesús nunca llamó a Dios de otra manera que no fuera Padre o Abba Padre, que ustedes saben que significa papito. Pero Abba pertenece a un lenguaje de niño. Y yo estaba investigando que no solamente un niño podría decirle papito a su padre, sino que podía también llamarle Abba un niño pequeño, o sea, un hombre grande, y que con el sentido de intimidad y respeto, y decirle papito. Cuando había una mayor confianza entre un hijo y un padre, podía acercarse diciéndole papito. Creo que hace un tiempo yo le prediqué que una de las mayores controversias que Jesús sufrió en su ministerio, o que causó Jesús, no que Jesús lo sufrió, sino que causó en su ministerio, fue llamarse hijo de Dios y llamar al Padre, y llamar a Dios Padre. Y eso lo podemos ver en Lucas 5:18. Sabemos que la iglesia de ese tiempo, los fariseos, estaban persiguiendo a Jesús porque hacía llamarse el Hijo de Dios. Hay muchas personas que dicen, o aún la palabra dice que murió por la multitud. ¿Por qué? Porque Él era ¿qué? Porque Él era el Hijo de Dios, o porque decía ser el Hijo de Dios. Pero tú y yo sabemos que Él murió para dar salvación al mundo. Así como Jesús tenía la seguridad de que era un hijo de Dios, es la seguridad que Él quiere que tú y yo tengamos. Jesús tenía la seguridad de entender que Él era hijo. Y no importaba lo que sucediera en la vida de Jesús. Desde pequeño Él tenía su identidad clara de que era hijo. Y no solo que sepas que Dios te ha adoptado como su hijo, sino que Él entiende que como hijo está llamado a expresar a Cristo. Y a Dios le interesa formar a Cristo en tu vida. Hay una adoración que me gusta mucho y que a veces hemos cantado esa adoración en la iglesia, que se llama, que el título dice: yo soy quien Dios dice que soy. O sea, yo soy quien Dios dice que soy. Cuando sabemos que somos hijos de Dios, todo lo que somos está entrelazado. O sea, yo voy a hacer y a expresar en mi vida lo que entiendo que yo soy.
Si yo soy una hija de Dios, voy a expresar que soy una hija. Y como sé que yo soy una hija, tengo que expresar a Cristo. Romanos 8:16 dice, ¿y cómo yo puedo saber? Yo le preguntaba a los adoradores ayer en el estudio, ¿cómo usted sabe que es hijo de Dios? Y yo hago preguntas medio extrañas, pero aquí está la respuesta en Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si todavía tú no estás convencido, déjame decirte que el Espíritu Santo es el que va a convencer a tu espíritu de que es hijo y ha sido adoptado por el Padre. Cuando asumes tu identidad como hijo e hija de Dios, comienza a expresar la naturaleza del hijo, de la que Gineisi nos estaba hablando anoche en la célula, en el mensaje. Yo creo que se lo envié a la mayoría. Estaba hablando de la naturaleza de lo que es ser hijo de Dios. Cuando cree en Él, recibe la adopción y sabe que eres hijo y hará lo que dice su palabra. Porque cuando la vida de Cristo se está formando en nosotros, la voz del Espíritu Santo se hace más clara en nuestras vidas. Recuerden que la palabra dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Recuerda que para formar a Cristo, Él necesita solamente una cosa en tu vida, y es tu voluntad. Porque recuérdate que Jesús es un caballero. Y si tú no lo dejas tocar una área, o sea, de tu vida, Él no va a interrumpir en esa área. Recuerda que la palabra dice que Él se encarga de tocar, pero hay una responsabilidad tuya y mía, que es de abrirle a Jesús para que Jesús obre en nuestras vidas. Dice que cuando Jesús toca una área específica en nosotros y nosotros dejamos que Él forme en nosotros esa área, ahí va a comenzar Él a ser expresado en nosotros y a morir la vieja persona que había en mí. Pero dice que Cristo quiere la operación de su naturaleza en mí. Jesús anhela manifestarse a través de tu vida y a través de mi vida, a través de sus atributos y expresiones de la naturaleza. Necesitamos expresar a Cristo, pero hemos perdido el enfoque. O sea, quererlo manifestar a través de las cosas que yo hago o que yo creo que hago en el Señor, pero no de la naturaleza que el Padre me ha dado. Y tenemos que comenzar a enfocarnos, a entender que tenemos que expresar lo que somos, no lo que hago. Vamos a leer este texto, está en Mateo 3:16. Quienes tienen su Biblia, lo voy a leer en varias versiones, pero solamente voy a leer dos versos en la 1960 y luego voy a leer el último verso en varias secciones. Dice así Mateo 3:16-17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra en la TLA dice, en el último verso, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. La versión NBI dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. La de Dios habla hoy, la de Joel, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Pero la Biblia del Oso dice contentamiento, y la palabra de Dios dice con quien estoy muy contento. Si nos damos cuenta que está sucediendo un evento extraordinario, y a través de este evento vamos a ver dos puntos en esta mañana. Y el primero es, cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado, activó una seguridad de que Jesús era su Hijo, delante de todos los demás. Mateo no registra esta parte, pero si nosotros nos vamos al libro de Lucas, capítulo 3, verso 21, dice que cuando todo el pueblo se estaba bautizando, Jesús se bautizó. O sea que la voz del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado,
con quien yo estoy contento, happy, me siento orgulloso, complacido, como usted lo quiera decir. O sea, aquí todo el mundo estaba escuchando lo que el Padre estaba diciendo que era Jesús. El Padre delegó una autoridad pública delante de Jesús. Y para eso vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1:8. Usted lo puede leer al paso, pero yo voy a tratar de parafrasear esta parte. Y aquí podemos ver que dice que Jesús estaba en el templo predicando. Y llegaron los tres moqueteros de siempre. ¿Ustedes saben cuáles son? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Siempre estaban ahí buscando la manera en cómo atacar a Jesús. Pero sin embargo, ellos vienen y le hacen una pregunta a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad hacía estas cosas y quién le había dado autoridad? Entonces Jesús le dice, sí, yo le voy a responder, pero con una pregunta. Y Jesús le preguntó, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Dice la palabra que ellos comenzaron a discutir y decían, si le decimos que del cielo, dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que era de los hombres, aquí hay demasiada gente. Ahorita cogen y nos caen a pedrar. Pero dice la palabra que, porque ellos sabían que para el pueblo Juan el Bautista era un profeta. Y cuando le dijeron que ellos no, la respuesta que le dijeron a Jesús fue que ellos no sabían. Y Jesús le dijo que él tampoco le iba a decir. Pero cuando yo leía esto anoche, el Espíritu Santo me ministraba algo en mi corazón. Y Jesús le dio la respuesta a través de la pregunta que él le hizo, diciéndole que la autoridad la había recibido de su Padre. Por eso, si ellos aceptaban que el bautismo de Juan el Bautista era del cielo, iban a entender que cuando Jesús fue bautizado delante de esa multitud, el Padre declaró que él era su hijo. Porque como le dije, en Lucas 3:21 decía que el pueblo estaba ahí bautizándose. Esta palabra del Padre le dieron una autoridad a Cristo para hacer todo lo que hizo durante todo su ministerio. Pero esta palabra también lo mantuvo enfocado en que él era el Hijo de Dios. Lo mismo sucede con nosotros si nosotros creemos esta palabra que dice que el Padre nos ha adoptado como sus hijos. Cuando tomemos esta autoridad y nosotros nos posicionemos en el lugar que Dios espera que tú y yo nos posicionemos. Dice la palabra en Juan 5:19. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a su Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y la palabra en Juan 14:12 dice, de cierto os digo, en que en mí cree las obras que yo hago, Él la hará también, y aún mayores la hará, porque yo voy al Padre. Hacer aún más de todo lo que Cristo hizo. Dios le dio a Jesús no una función, sino una relación a través de que dijo que es mi hijo. No hay título en la tierra más poderoso que ser hijo. Muchas veces nosotros estamos pendientes y nos desenfocamos. Y estamos pendientes a la función, tratando de buscar nuestra identidad por la función que hacemos. Pero la identidad nosotros la encontramos a través de lo que nos relaciona con Él, de que somos sus hijos. Por eso es mejor ser que hacer. ¿Cuántas veces tu padre te ha dicho que eres su hijo, que eres su hija? Y no ha podido creer ni entender la autoridad que el Padre ha posicionado sobre tu vida. Y más importante, el estatus de hijo que el Padre te ha dado. De la identidad asumida, vamos a comenzar a expresar lo que es la autoridad y el poder que el Padre ha delegado
sobre sus hijos. No hay nada más importante en esta vida, ni posición, sino entender, ni título, ni posición, sino entender la posición que el Padre nos da a través del sacrificio del Hijo. Hay una palabra, muchas veces pensamos que las posiciones o los títulos son los que nos llevan. No es el ministerio, no es ser apóstol, ser pastor, ser profeta, ser evangelista, ser adorador, ser danzarina, ser anciano, ser reverendo, ser diácono, ser teólogo, estudios de la palabra. Ninguno de esos títulos puede compararse con la posición que el Padre te está dando de ser su hijo. Y lo importante es que tú entiendas que tú y yo le pertenecemos a Dios. Pero también yo quiero que tú entiendas en esta mañana que tú, Dios, que el Padre te pertenece a ti. Y por eso es que la palabra habla de ser como niños. Porque ustedes saben que en los niños hay un hábito de pertenencia. Todo lo que tú le das a un niño, el niño dice mío, mío, mío. Pero por eso tenemos que ser como niños. Mi Padre, mi Padre. Jesús siempre dijo mi Padre. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. El segundo punto que vamos a ver es, a través del bautismo de Jesús. Ustedes saben que cuando Jesús se bautizó, Él no había hecho nada. No había sanado, ni libertado, ni liberado endemoniado, ni hecho ningún tipo de milagro ni obra. Pero cuando Él oye la voz del Jordán, dice, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, del quien yo estoy complacido. Por lo que el placer de Dios, al parecer, no está en lo que tú y yo hacemos, sino en la convicción de que nosotros somos en Él. No se trata de lo que tú y yo hagamos, que vamos a complacer a papá, sino de lo que ya somos en Él. Claro que cada uno de nosotros tenemos que hacer obra y tenemos que hacer la obra de Dios, al igual que Jesús, todo el tiempo, porque de eso se trata. Pero el placer del Padre no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. ¿Entendieron? No en lo que yo hago, sino en lo que yo soy. Debemos hacer la obra, pero desde la perspectiva correcta de que lo que hacemos es la expresión de la identidad que hemos recibido de Él en la posición donde tú y yo nos encontremos. O sea, si lo hacemos con ese direccionamiento de entender que vamos a expresar la identidad de donde Dios nos ha colocado, ahí es diferente. Ser confirmado en lo que Dios está hablando. Cuando tú entiendes que Dios te está diciendo que tú eres su hija o que tú eres su hijo y que Él te ha posicionado en ese lugar. Y lo más curioso de esto es que Jesús era muchas cosas. Jesús iba a hacer muchas cosas luego del bautismo. Y Dios no le dijo, tú vas a ser el Salvador, este es el libertador, este es el sanador, este es el que va a perdonar los pecados, es el Cordero inmolado. No, Él dijo, este es mi Hijo amado. No importa todas las funciones que Jesús iba a hacer, lo más importante era que Jesús era el Hijo de Dios. Dice que Dios no nos llama por aquellos que hacemos, sino porque somos hijos. Jesús no se cansó de decir que era hijo y que Dios era su Padre. Y vuelvo y le digo, por eso ustedes saben que lo crucificaron, ese pueblo. Pero tú y yo sabemos por qué fue. Dice que la mayor lucha espiritual es ser movido de la posición en el cual hemos sido establecidos. Cuando tú te mueves de la identidad que Dios te ha dado, esa es la mayor batalla espiritual. Porque desde el principio, el enemigo, como Mari predicaba, el enemigo siempre va a querer decirte, si tú eres hijo de Dios. O sea, el enemigo siempre va a decir lo contrario de lo que el Padre ya ha declarado sobre tu vida. Dice que la mayor lucha espiritual es esa. El día que soy movido de mi posición, no estoy operando en lo que Dios asignó para mi vida,
Si yo estoy operando en otra posición, si yo estoy operando en otra posición que no es en la de la hija de Dios, no estoy haciendo nada, porque el Padre me asignó para ser una hija. No es lo mismo servir a Dios desde una perspectiva de siervo que una de hijo. Y hay mucha gente que no está sirviendo al Señor como siervo, no como hijo, porque todavía no ha reconocido a Dios como Padre. Y si tú no reconoces a Dios como Padre, tú vas a estar sirviendo y haciendo las cosas de Dios como un siervo, no como un hijo. Servirle desde el antiguo pacto que desde el nuevo pacto, donde fue consumada la obra en la cruz. Pero también no viendo a Jesús como el unigénito, porque todavía lo estamos viendo como el unigénito y no es así. Dice que tenemos que verlo como el primogénito de muchos hermanos. Dice que el profundo pensamiento de Cristo es traernos a todo lo que a Él le pertenece o a todo lo que Jesús tiene acceso. Él, todas las cosas que decía, la gloria que me diste, yo se la doy a ellos. Todo lo que Jesús tenía, nos lo estaba entregando a nosotros como hijos. Porque Jesús no está envidioso de nosotros. Jesús se complace, dice la palabra, en llamarnos hermanos. Y yo creo que ese es un mayor deleite. Por eso Dios nos ve a través de sus hijos. O sea, por lo que estamos en Cristo. La vista de Dios en nosotros no está viendo a Lady, no está viendo a Juan, a Luca, a Alma. Jesús, Dios Padre, está viendo a Jesús en ti. Por eso dice que es en Cristo que estamos. Por eso cuando salimos y somos sacados de nuestra posición, o sea, nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra asignación, se pervierte. Porque la garantía del éxito está en Cristo. Y la palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo, pero ¿en quién? En Cristo que me fortalece. O sea, nosotros tenemos que estar en Cristo porque fuimos inyectados a través de Él. Dice, por último, nuestra identidad no está en el ministerio ni en la asignación que se nos confió. Nuestra identidad está en la posición de hijo. Y yo espero que cuando yo termine este mensaje usted entienda cuál es la posición que Dios le ha dado. Y yo vuelvo y lo digo de nuevo. Nuestra identidad no está en el ministerio que tenemos. Nuestra identidad está en el hecho de lo que somos en Cristo, hijos y herederos. No solamente Dios te adoptó, sino que también te dio una herencia. No es lo mismo que a ti te adopten y tú te enteres después que tu papá es millonario y que toda esa herencia es para ti. Entonces, Dios no solamente nos adoptó como sus hijos, sino también que nos hizo heredero con el unigénito que se convirtió en el primogénito de muchos. Y eso se expresa en una asignación, función, pero en nuestra identidad, sino en lo que Él ha alcanzado por nosotros. Cristo es el primogénito de muchos hermanos, por lo que el Padre no está Dios está confirmando, Dios está conformando, esta palabra me gusta mucho, reconfigurando a su Hijo en nosotros. No es ser buenos cristianos, no es que vamos a ser o que seamos buenos cristianos, porque eso a veces es un cliché. Es que tú y yo podamos representar al Hijo. Dios busca en nosotros la imagen, la semejanza y la vida del Hijo de Dios. Y esto yo creo que lo hemos hablado mucho. Dios creó al hombre con la intención de mostrar su imagen. Fuimos creados para manifestar la imagen de Cristo. Para eso fue lo que tú fuiste creado, para manifestar la imagen de Cristo. Pero necesitamos primero ser transformados y formados a esa imagen. Recuerden que como que se nos dañó la imagen que había. Pero Dios está reconfigurando su imagen en nosotros para que el Hijo sea expresado a través de nuestras vidas. Y la palabra Pablo lo dice en Gálatas 4:19. Pablo dice que es con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que tú y yo no debemos escapar
a muchos procesos de formación que van a cruzar en nuestras vidas. Procesos de formación. No podemos huir de esos procesos. Porque Cristo tiene que ser formado. Lady tiene que morir para que Cristo pueda ser expresado en mí. Tome su cruz cada día, dijo Jesús, y síganme. Para que Cristo pueda vivir en mí y yo morir. Y procuremos por el carácter de Cristo ser formado en mí. Esa es la mayor preocupación. Que cada uno de nosotros entendamos que el carácter de Cristo tiene que ser formado en nuestras vidas. No el carácter de un pastor, de un apóstol, no. Pablo dijo, y yo creo que Pablo tenía una autoridad, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo sabía que ya él había sido formado. Pero yo todavía le puedo decir a ustedes, sean imitadores de Cristo, porque yo estoy siendo formada. Señor, necesitamos ser transformados y formados. Y ese carácter de Cristo tiene que ser expresado en nuestras vidas. Pero para eso tú y yo tenemos que morir. Y no hay, si ustedes se dan cuenta, para que pueda algo renacer, primero necesita morir. Y para que la vida de Cristo sea expresada en tu vida, tú necesitas morir al viejo hombre. Para que la nueva naturaleza de Cristo sea vista en tu vida. Y podemos hablar de que hay madurez en algunos ámbitos de nuestras vidas, pero hay áreas que todavía no están maduras y Dios necesita reconfigurarla en nosotros. Necesitamos ser transformados para poder expresar el Cristo. Y yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que dejar que Cristo pueda transformar nuestras vidas y comenzar a manifestar a Jesús. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Jesús amaba a los perdidos. Jesús oraba por los enfermos. Jesús predicaba el evangelio de las buenas nuevas. Y yo entiendo que tú y yo estamos llamados a expresar eso, a mostrar a Cristo. Yo aprendí que el carácter de Cristo, y para nosotros poder mostrar el carácter de Cristo, son tres cosas: humilde, manso y poder mostrar esa humildad y esa mansedumbre de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que dejar que sea Él que le exprese, porque por naturaleza tú y yo no somos mansos. Tú y yo tampoco somos humildes, porque a veces nos fluye ese orgullo viejo del viejo hombre. Pero cuando Cristo es manifestado, se comienza a ver eso en nuestras vidas. Y yo quiero que oremos en esta mañana para nosotros aprender a manifestar a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas y entender que estamos en un proceso, pero que dentro de nosotros está el Hijo de Dios para ser manifestado y mostrado al mundo. Aún la palabra habla que la tierra anhela ver la manifestación de los hijos, y ella está esperando que tú y yo manifestemos al Hijo, pero cuando tú y yo nos coloquemos en la posición que el Padre nos ha dado como autoridad. Y hay mucha gente que tú le puedes decir, ¿tú tienes autoridad? Claro que yo tengo autoridad, porque la palabra dice que la autoridad que el Padre le dio a los hijos, al Hijo, el Hijo nos la dio a nosotros como sus hermanos. Vamos a orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias en este momento. Yo te presento, Señor, cada persona que está viendo esta transmisión, y aún aquellos que mirarán el video luego, entendiendo, Señor, que al morir en la cruz, al nosotros ser sacados, Padre, de Adán, introducido en Cristo, porque fuimos inyectados, Señor, en ti, podamos entender y tomar, Señor, esa adopción que tú tienes para nuestras vidas. En este momento, a uno de tus hijos, a la familia, amor, favor y gracias, Señor, pidiéndote que nosotros podamos ser formados, que el carácter de tu Hijo Jesús sea reflejado en nuestras vidas, que tú sigas moldeando cada área de nuestras vidas, pero que sobre todo, Señor, nosotros tengamos la voluntad de abrirte la puerta y decirte, Señor, eres bienvenido. Mata eso en mí. Mira, Señor, esta actitud que no es agradable para ti, que yo entiendo, Señor, que está haciendo daño a mi vida. Yo necesito que tú la transformes. Yo necesito, Padre, reaccionar, hablar, expresar como tú hablarías. Enséñanos, Señor, a entender el valor que tenemos como tus hijos. Ese valor que tú obtuviste, Señor, que tú nos compraste, porque hay un precio que cada uno de nosotros tenemos.
Y ese valor, Señor, es inigualable. Que podamos entender que somos hijos amados. Y sobre todo, papá, que a ti te place llamarnos hijo. No por las cosas que yo quiera hacer, sino por lo que ya tu Hijo hizo a través de esa cruz. Yo te doy gracias, Señor, por esta casa. Que el Hijo de Dios vive en nosotros y que a través del amor, a través del perdón, a través de la paciencia, de la humildad que hay que tenerle a algunos miembros de la casa, podamos expresarte, Señor. Que tú nos enseñes, papito, a mostrar a tu Hijo en toda lo que es la palabra, en ayudar, en extender la mano, en dar, en predicarle a nuestra familia, en hablarle, Señor, que tú le amas y que tú le esperas con los brazos abiertos. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.